y que hoy uno de ellos se está volviendo un problema de salud pública. La acumulación, ¿cómo lo podemos definir, Mariano? Bien, 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 bien. Primeramente, bueno, saber que forma parte de este sistema de pensamiento falso que estamos programa tras programa en esta serie analizando. Ya estamos llegando al final, o sea, faltan dos, que son las creencias transferidas y la desconfianza, que lo vamos a ver más adelante. Y la acumulación, como tú bien decías, en realidad vamos a hablar de la acumulación insana, ¿no? Porque también mencionaste el síndrome de Diógenes, también que está muy relacionado. Entonces, es un tema que también invitamos que si hay preguntas, que podemos responder. La Sí. acumulación insana es un comportamiento que realiza y está avanzando, tal como tú bien decías, actualmente entre el 2 y el 6% de la población mundial. Y Wow. sí, y es muy importante tratarlo porque está muy relacionado con la depresión también, porque la gran mayoría de las personas que sufren depresión sufren a la vez de acumulación material, ¿no? La acumulación material es la más visible y tratable, ¿no? Hay otros tipos que también vamos a ir desarrollando, y entre las causas se encuentra el hecho de vivir en esta sociedad moderna donde prima el consumismo ciego, ¿bien? Por eso está avanzando, ¿no? Prima el consumismo ciego y también materialista, donde hay una superabundancia de objetos, mucha industria, muchos productos, mucho entretenimiento, mucha tecnología. Y también hay una costumbre de las empresas de impulsar la compra de estos productos y la costumbre por parte de las personas de comprar objetos que el sistema nos hace creer que necesitamos, pero si somos honestos, muchas veces no los necesitamos, ¿no? Y detrás de todo eso también hay un miedo, ¿cierto? Es como yo no voto nada porque lo voy a necesitar más adelante. El problema es que nos podemos encontrar desde las personas que acumulan, por ejemplo, porque son compradores compulsivos y pueden tener cuartos enormes de cajas de Amazon o de lo que sea sin Sí. desempacar, hasta personas que incluso guardan basura. Y esto ya es cuando entra en ese hilo casi invisible del trastorno mental. Exacto, exacto. Y también vamos a ver que hay un tipo de acumulación que es más sutil, que es la acumulación de pensamientos e ideas. Y esto lleva también a una ansiedad y a una presión si no se aprende a liberar la mente de manera sistemática. Y esto nos ocurre, a mí en algún momento también me ocurre a las personas que trabajamos con el intelecto, ¿no? Que estamos todo el tiempo absorbiendo ideas. Yo leo todos los días, absorbo ideas, hago consultas y claro, si no tenemos una práctica de limpiar la mente sistemáticamente, que vamos a poder en los antídotos, como siempre hablamos en los antídotos, vamos a hablar, para evitar este efecto, como dije, hay prácticas. La acumulación material muchas veces la misma persona lo considera normal, porque su avance es muy paulatino. Es decir, la persona que va acumulando cosas sin sentido avanza poco a poco en el tiempo mientras realiza otras actividades y su avance es muy mínimo. Entonces, esto dificulta que la persona tome conciencia de su acción. Por eso es muy importante tratar el tema. A veces uno puede pensar que es muy normal ir acumulando cosas y en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque estas cosas que se acumulan no tienen ningún valor, son totalmente innecesarias y se hacen, como tú bien decías, porque hay miedos detrás que vamos a ir mencionando cuáles son. Pero primeramente, si te parece, Sandri, diferenciar, ¿no? El tipo de acumulación que está asociada al miedo y que podríamos llamarla insana, que es aquella que se hace de manera desmedida y de manera inconsciente, que es la más grave, aunque hay otra también, como tú mencionabas, el síndrome de Diógenes, que es un síntoma más complejo porque ahí se combinan factores más graves como, es decir, hay un síntoma de demencia y también esquizofrenia, y además la persona, muchas veces estas personas que tienen síndrome de Diógenes viven solas, están aisladas, y lo que se tiende a acumular en este caso es basura. ¿Bien? Entonces el síndrome de Diógenes esta forma parte de la acumulación, es un trastorno, pero es, digamos, como que bastante exacerbado, ¿no? O sea, Bastante es distinto. extremo. Una cosa es la persona que acumula objetos porque siente que en algún momento le van a servir y tiene hasta las etiquetas sin desempacar las cajas. Y ya el Ujú. síndrome de Diógenes es cuando está más avanzado y se guarda
basura, por ejemplo. Sí, es una persona que quizás vive aislada, hay algún tipo de diagnóstico de esquizofrenia, de demencia en la gran mayoría de los casos, y lo que se acumula en este caso es basura. ¿Y eso viene a partir de acumular emociones o por qué surge esto? Y va sumando, o sea, la persona paulatinamente va, o sea, podría tener alguna acumulación antes a acumular basura y a tener demencia o a vivir sola, podría tener algunos síntomas, pero nunca los trató. ¿Bien? Y al nunca tratarlos con todo lo que vamos a mencionar hoy, esto va en avance. Y va en Claro. avance porque la persona se tiende a aislar, trae problemas en las relaciones sociales, porque muchas veces las personas empiezan a acumular cosas y además se junta con la depresión y la persona tiene baja energía para ordenar la casa, para organizar, Wow. y se va quedando sola porque, claro, muchas personas no, claro, no vive de manera sana, no es, la casa, por ejemplo, no es un lugar cómodo, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque hay veces esto se compensa, o sea, se compensa con las personas que viven con otras personas, es decir, ¿por qué? Porque justamente nos hacen de reflejos y nos dicen, si una persona vive en pareja o vive con la familia, con los padres, y una persona empieza a acumular, bueno, los padres le pueden decir, mira que esto que quizás estos periódicos antiguos que estás queriendo coleccionar, bueno, a papá no le gusta que estén aquí, bueno, entonces la persona se van compensando, o cuando uno está en pareja, se van compensando, pero claro, el síndrome de Diógenes avanza porque la persona quizás viva sola, la demencia empieza a avanzar, la esquizofrenia también, y se tiende a acumular basura y además está muy combinado con depresión, ¿no? Y con depresión fulminante. Claro. Y pero como tú bien decías, y no me quiero olvidar, hay otra acumulación que es más ligada a lo emocional, que es la acumulación que se hace por llenar espacios vacíos emocionales y Compras obtener, compulsivas y todo esto. claro, obtener mayor seguridad del afuera, obtener mayor poder, que eso es lo que está más ligado a lo que decía antes, ¿no? El consumo y la industria del consumo y la cultura materialista. Y bueno, eso no es tan extremo como el síndrome de Diógenes. Ujú. Muy. Hay una acumulación que se hace a conciencia también, que es sana. Es decir, quizás la persona lo hace por un rédito económico. Por ejemplo, personas que acumulan cosas por trabajo o no sé, o tienen el hobby de comprar casas para alquilar y acumulan, Ay, pero qué luego las rico venden. acumular casas para Acumulan alquilar. casas, hay gente que, bueno, en abundancia acumulan coches y los alquilan. Entonces, bueno, ahí la persona está acumulando, pero lo Tiene un hace propósito. tiene un propósito y lo hace racionalmente. Lo mismo con esto hay que marcar estas diferencias porque a veces me consultan. Yo, Mariano, acumulo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el coleccionista. Muchos dicen, el coleccionista sufre de este mecanismo de miedo. A ver, es distinto, porque el coleccionista hace una discriminación de objetos, no acumula sin sentido y no acumula por miedo al futuro, por buscar seguridad. Colecciona como un entretenimiento, como un hobby, hay un discernimiento, claro que más allá de que puede ser excesivo, es verdad, ¿no? Y el exceso siempre trae efectos nocivos. Hay niveles de Claro. práctica del coleccionismo, como tú mencionabas, ¿no? Si una persona tiene 3 habitaciones de soldaditos claro, del año 1940 de guerra, y claro, tiene 3 habitaciones completas, y bueno, hay también un desequilibrio, ¿no? Que habría que Tres, tratarlo. tres Mm, cuartos llenos de tacones y siempre usa claro. tenis. Eso no es normal. Bueno, no es tan normal, pero bueno. Lo estoy preguntando. Tres No cuartos de mentiras, pero sí, no, sí, yo no, creo sí. que Si lo después de este programa, Mariano, mm, después de este programa nos vas a dar pautas para que salgamos directo a nuestra casa y de verdad a conciencia sí, sí, digamos, esto no lo necesito, esto de verdad ya cumplió la función. Ahorita nos vas a decir cómo y nos vas a enseñar también a entender qué tipo de indicadores o de síntomas puede tener la mm, persona que probablemente está claro. propensa, digamos, a caer en una sintomatología de estas. Claro, claro, para ir detectándolos. No, respecto a lo que decías, fuera de broma, ¿no? Si hay, porque hay mucha gente que es verdad que puede tener mucha ropa o muchos tacones o, bueno, o también objetos que utiliza. Si los utiliza, no habría ningún problema. Ahora, el tema es si ocupan energía en su hogar y no los utiliza y claro, y la persona lo quiere tener ahí
porque quizás en algún futuro lo puede utilizar y le tiene un miedo al futuro y también le hace recordar cosas, entonces hay un apego también al pasado. Ahí es donde estamos hablando ya de un apego emocional, donde hay miedos y donde en definitiva trae sufrimiento, ¿no? Claro. También hay un síntoma a veces que tiene que ver con la acumulación cuando la persona le da más valor a objetos que a propios humanos como familiares. ¿Cómo Y es ahí, eso? A ver. y ahí es grave porque hay un materialismo que habla de un enfriamiento del alma. A ver, una vez recuerdo que un consultante se quejaba de que el padre coleccionaba elementos de arte que incluso le prestaba más atención a esos objetos que a él mismo, que era el hijo, ¿no? Entonces la persona estaba como obsesionada y con el cuidado de esos objetos, pero quizás a la esposa y al hijo no le dedicaba tanto tiempo. Y entonces ahí también ese caso no es muy normal porque hay un aislamiento, hay una persona muy ligada a lo material y va perdiendo los afectos, porque claro, a ver, un objeto de arte o un cuadro quizás puede ser muy valioso, pero nada material tiene más valor que el propio hijo.